Cuando me mudé a Puerto Rico en el año 1994, no tenía idea de que iba a vivir un casi ahogamiento, a pesar de que la isla rodeada de océanos y mares me asustaba. Siempre he tenido miedo de ahogarme en aguas profundas, y un año y medio después de llegar, el 9 de septiembre del año 1995, estaba instalada en mi propia casa y estaba ocupada trabajando a tiempo completo. Estaba feliz y me divertía mucho con mis compañeros que se habían convertido en mi familia. Una noche, después del trabajo, llevé a algunos visitantes de mis amigos que estaban conociendo la isla. Los conduje hasta la costa oeste donde vivía y trabajaba. Y después de algunos halagos me alegré de emprender el viaje a lo largo de la costa del hermoso Puerto Rico mientras conducía a mi amigo y a sus visitantes hasta su cabaña donde se quedarían durante una semana. Era de noche cuando llegamos. Iba a pasar la noche y luego a conducir a casa por la mañana, después de ir de compras y a la playa. Más tarde, esa noche, Mauri y yo fuimos a caminar juntos hasta la playa. Era el guapo hermano del amigo que había pedido que lo llevara. Nos llevábamos muy bien. Me sentí revitalizada y bendecida disfrutando de una de las playas más encantadoras del mundo. Esta es la capital del surf de Puerto Rico y conocida mundialmente por los surfistas que surcan las enormes olas a lo largo de la prístina costa. Las olas eran gigantescas y ruidosas esa noche en particular, debido al clima posterior al huracán y por otro huracán que parecía estar en camino. Estábamos jugando en la orilla y la belleza del cielo nocturno contrastaba con el romántico océano en la punta de nuestros dedos, arrullados en el océano. Mientras jugaba en el agua, una ola en el océano nos agarró terriblemente. Fuimos arrastrados al mar. Entonces, presos del pánico, luchamos para nadar de regreso a la orilla, pero las olas eran demasiado grandes y poderosas, además de que la marejada tenía un control mortal sobre nosotros y no pudimos nadar contra ella. Personalmente no sabía nada de las resacas o qué hacer si alguna vez me veía atrapada en una de ellas, lo que consistía en nadar paralelamente a la orilla hasta salir de la resaca. Sabía que me iba a ahogar esa noche y nunca volvería a la playa, sería arrastrada por el agua. Debido al violento estallido de las olas, Mauri y yo fuimos separados a la fuerza 3 veces. No pudo quedarse ni nadar hasta la orilla. Me encontré sola en medio del vasto, inmenso océano y luchando por mi vida. Pude prolongar mi supervivencia cronometrando las olas rompiendo en mi cabeza, y creo que estuve ahí fuera durante unos 30 minutos, aunque esto me pareció una eternidad. A medida que las olas me bañaban una y otra vez, pude decir cuándo tomar un respiro, sostenerme bajo el agua hasta que nadaba a la superficie para tomar otro respiro. Esto continuó hasta que estuve demasiado exhausta para mover cualquier parte de mi cuerpo.
Finalmente llegó el momento en el que me di cuenta exactamente de qué ola me golpearía bajo el agua hasta morir. Mientras inhalaba mi último aliento, sentí una paz que lo abarcaba todo, liberando todos los miedos. Había llegado el momento de reconciliarse con Dios. Estaba muy consciente de que sabía que no volvería a salir a la superficie. Estaba teniendo mi última vista de la playa, las estrellas y el extenso azul y oscuro océano. Mientras tomaba el aliento que me sostendría por el resto de lo que quedara de mi vida, vi como en una cámara súper lenta la ola que caía sobre mí. Vi entonces cada detalle y cómo la gran ola desprendía gotas mientras estaba sobre mí y a punto de caer sobre mi cuerpo. El océano se calmó y se volvió muy silencioso. Todo había cambiado. No sentí el impacto. Ahora todo parecía estar calmo y las estrellas sobre mí parecían comenzar a caer desde el horizonte hacia donde estaría el mar. Cuando miré hacia arriba, recuerdo ver la ola y estaba suspendida sobre mí con sus gotas de agua de su cresta cayendo. Todo había cambiado de alguna manera. No sé cuándo estuve finalmente fuera de mi cuerpo. Al momento siguiente viajé hacia el espacio, hacia arriba. Mi espíritu fue llevado en un instante al espacio exterior y explotó en conciencia pura. Estaba más viva en el momento en que abandonaba mi cuerpo y más consciente cuando estaba en el espacio de lo que pude haber estado nunca. Se me mostró el universo y mi parte en él, que me fue dada. Esa parte que correspondía a mi camino como persona individual. Y en lugar de ser una cosa del ego, fue como un baño de humildad. A pesar de mi identidad temporal, de todo cuanto podía identificar como mi personalidad, lo importante, lo realmente importante, era que de un momento al otro sabía que vivía para siempre y también dónde estaba ahora. Lo que me elevó no fue un túnel exactamente, pero el viaje de ida y luego la vuelta tenía el formato de viaje similar al viaje por un túnel. Cuando fui de alguna forma tomada espiritualmente hacia afuera de mi cuerpo material, el universo físico pareció deshacerse ante mí. Las estrellas, como dije, parecían comenzar a caer hacia donde antes estaba el océano, y luego lo que noté fue algo así como unos anillos de luz que bajaban cayendo desde el cielo. Cayeron al océano donde estaría el océano y brillaron en su camino hacia el agua. Luego comencé a subir
a través de algo que sí podría comprenderse como un túnel, algo en forma de una cornucopia, como un túnel, y luego, en el camino de regreso, me sentí como la punta de la cabeza de un alfiler, una pequeña chispa lanzada hacia mi cuerpo nuevamente, tan rápido que fue como un borrón, en contraposición al camino que iba hacia arriba cuando comenzó mi experiencia fuera del cuerpo. Era bastante lento y casi como un indescriptible pero bello cúmulo de formas inmateriales, similar a una composición de luces y formas, algo muy psicodélico. Estaba muy consciente en mi mente de que estaba viajando y me había convertido en un ser inmaterial, astral. Fui llevada al cielo y al espacio y estaba sobre la playa y a la derecha de la luna casi llena en el primer momento, y estaba completamente consciente de estar viva, pero sin un cuerpo. Cuando comencé a comprender dónde me encontraba, mi diálogo mental era el mismo que cuando estaba en el reino físico. Noté que mi mente seguía pensando, escuchando y viendo. Traté de averiguar a dónde me habían llevado. Mis ojos espirituales sentían lo mismo que ver a través de los ojos de mi cuerpo, y no había cambiado nada. Pero sin embargo mi mente me decía que estaba en un lugar sagrado. Fui como una visitante en una casa de Dios, en una dimensión de vida en la que todo había cambiado y estaba existiendo de una forma completamente diferente, aun cuando seguía siendo yo misma, pero comprendiendo que era mucho más de lo que podía pensar que era. Supe que existía desde el momento en el que el universo en el cual vivía había sido creado. Había nacido junto con él, como todos en ese mismo instante. Los siguientes momentos fueron atemporales, ya que me informaron gentilmente sobre cómo vivía mi vida en la tierra, completamente sin prejuicios, pero clara y precisa era la voz dentro de mi cabeza. Sabía que era algo como la voz de todo el universo o de Dios mismo, que para el caso es la misma sustancia. Entonces podía oírlo dentro de mí, aunque no fuera de una manera verbalizada, sino que todo era por sentimientos e ideas que llegaban a mí de una forma clara y limpia. Aprendí por qué me estaba muriendo y cómo afectaría a mis seres queridos. Más información seguía inundando mi conciencia mientras escuchaba, aprendía y entendía las profundas condiciones de vida del pasado, presente y futuro. Me convertí en mi propia prueba de la divinidad individual, bendecida con vida inmortal,
por la infinita misericordia del amor incondicional de Dios. Estaba completamente consciente de estar viva sin un cuerpo. Me convertí en el amor incondicional de Dios. Me sentí como en casa, en paz y lo más realizada que me he sentido por el simple hecho de estar viva como espíritu. No necesitaba mi cuerpo y no lo extrañé mientras estaba en ese lugar. Me sorprendió, por supuesto, que me sintiera como en casa, porque eso es lo que he estado tratando de encontrar incluso aquí en la tierra. Se me mostró mi vida como en una pantalla de una vez. Fue como si hubiera visto toda mi vida en un momento, no en flashes o una película o incluso escenas. Fue todo a la vez. Vi todo y me separé de los sentimientos de la vida que viví. En cambio, me sentí llena de gran compasión por lo mucho que había intentado alcanzar la perfección, ser amable y no amargada, pero todavía no podía perdonarme a mí misma por todos los males y errores. Aunque a través de esa voz interna lo hice, pero una vez que regresé, todavía me odiaba a mí misma, tal vez más, porque no podía cuidarme después de la SM. Mi experiencia cercana a la muerte impactó mi vida y mi existencia diaria de tal manera que me tomó años, más un viaje caótico, encontrar una paz eterna en mi vida. Ser una con mi cuerpo se había vuelto más difícil de alcanzar que la paz dada que encontré al morir. Yo también hasta el día de hoy veo a los seres humanos y los seres vivos como visitantes temporales en la tierra. La gente se asusta cuando lo digo de esa manera, pero esa es la verdad. Sabía que Dios era real, pero no agradecía la responsabilidad de tener que regresar y seguir cometiendo errores. Fue impactante lo equilibrado y nivelado que estaba todo en ese nivel cósmico. Todavía estoy tratando de conectar mi yo corporal con el yo espiritual que quiere tomar el control, pero tengo que ser capaz de cuidarme en mi cuerpo. Las revelaciones parecieron continuar hasta que noté una burbuja de luz, por así decirlo, a la derecha de donde estaba flotando. Era invitante y reconfortante. Toda mi atención finalmente se desvió hacia esta esfera. Sabía sin lugar a dudas que era la entrada al cielo. Estaba feliz de ir allí. Quería ir hacia allí. Pero cuando quise hacerlo porque supe que esta esfera era realmente la puerta hacia otro universo, hacia ese cielo, la esfera comenzó a alejarse y yo supe claramente que esto era un error, que no debería ir hacia allí todavía. Cuando estuve cerca, de repente, en un momento insoportable, fui brutalmente lanzada de nuevo a mi cuerpo. La última ola me había golpeado con fuerza cuando comencé el descenso hacia el oscuro y acuoso abismo, hacia mi muerte ahogada. Pero entonces sentí una mano. Milagrosamente me estaban rescatando de la última ola en el momento exacto en que me iba a ahogar.
Al darme cuenta de que me estaban llevando a un lugar seguro, morí y no recuerdo que me sacaron del agua y me tendieron en la playa. Después de la reanimación, cuando luché por despertar, me sorprendió descubrir que todavía estaba viva y, para mi disgusto, todavía en mi cuerpo. Lo único que podía pensar era en mi experiencia cercana a la muerte y en lo mucho que quería volver a donde acababa de estar. Además, no tenía sentido que estuviera en la tierra. El resto de la noche y hasta la mañana siguiente se convirtió en una prolongada lucha por sobrevivir. Y para cuando amaneció la luz del nuevo día, en realidad había vivido el primer casi ahogamiento para casi morir de nuevo por ahogamiento secundario. Al ingresar al hospital pasé una larga semana en la unidad de cuidados intensivos. Y al ser dada de alta me fui a casa como una persona diferente a la que había sido antes de esa fatídica noche en la costa occidental de Puerto Rico. A partir de allí hubo grandes cambios en mi vida. En cierto modo, vagué como una peregrina proclamando la vida eterna y al Dios eterno. Mentalmente todavía me encontraba en el otro lado, mucho más que en este, y no podía integrarme de nuevo en mi cuerpo. Volé como una hoja en el viento a los lugares que quería visitar en este mundo, buscando mi utopía en la tierra. No podía funcionar ni mezclarme con la sociedad. Estaba envuelta en los caminos de Dios y todo lo que necesitaba me fue proporcionado extrañamente durante 5 años, hasta que regresé casi de un modo total a mi cuerpo. Ahí estuve feliz de estar viva. Antes solo quería volver al otro mundo y así lo estuve por mucho tiempo. A donde quiera que fui y en lo que hiciese, siempre incluí compartir mi experiencia cercana a la muerte. Sabía que estaba luchando mental y físicamente para mantener mis pies en el suelo y sentía como si estuviera viviendo en las afueras de la realidad condicionada, en la que tenía que proporcionarme una vivienda estable, ropa y comida para mis necesidades corporales y supervivencia. Agregué a eso la necesidad de una vida de calidad, lo que ni siquiera sabía qué significaba entonces. Además de necesitar y desear un hogar, parecía para mí un sueño esquivo, fuera de mi alcance. El tener que procurarme los cuidados necesarios me parecía una tarea casi absurda, aunque necesaria para seguir con mi experiencia en la tierra material. Después de mi SM, no había ningún ser humano vivo que pudiera aliviar mi dolor por tener que volver a vivir en mi cuerpo. Eso significaba que todas las relaciones cambiaron y no necesitaba a nadie. Empecé a viajar y no podía parar. Además, todo se volvía borroso en comparación con la luz que me había hablado o que sentía dentro de mí en el tiempo en el que estaba fuera de mi envase corporal. Allí, cuando mi cuerpo moría bajo el agua. Me ha llevado años desarrollar la primera relación a largo plazo de la vida que ahora tengo, por elección. Finalmente llegó un momento en el que necesitaba y quería el amor de los demás y compartir mi existencia viviente y cuidar y amar a los que necesito. Volver a ese camino ha sido duro. Ha sido duro ser humana.
Vi la realidad de mi experiencia cercana a la muerte como lo único que importaba. Estaba obsesionada, consumida, y no podía relacionarme con la realidad física que me rodeaba. Me tomó 5 años tocar el suelo en este cuerpo, volver a conectar mi ser a lo material. Y ahora mi realidad es que quiero vivir para siempre en mi cuerpo. Podría hacerlo como cualquier persona, pero en esos días esto ya no me importaba. Había perdido el sentido para mí. Así que hubo grandes cambios. Pero aunque así ocurre, lo más importante para mí es cuando estuve del otro lado. Es la fuente de todo lo que soy ahora. La parte de cuando dejé mi cuerpo fue tan aterradora. Cuando regresé fue terrible también, pero mientras flotaba en el espacio fui más feliz que nunca en esta vida, porque la existencia en ese reino de amor fue entregada gratuitamente. Amor incondicional y sin miedo de que se detuviera o me dejara. Se me mostró cuán delgado es realmente el límite entre este mundo y el otro lado, y eso es bastante impactante. Y pude comprender sin dudarlo que la Tierra es un campo de entrenamiento, por así decirlo, y que el amor incondicional de Dios era y es la más definitiva y real existencia de todo lo que vive y respira, y esto simplemente significa que todo es amado por Dios a través de la comprensión de nuestras dificultades humanas. La inmortalidad es un hecho. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.